Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Rompiendo con el Edadismo, el espacio donde exploramos cómo superar los prejuicios y estereotipos relacionados con la edad. Mi nombre es Alberto Infante, soy el secretario general de HelpAge International España y he moderado esta serie de podcasts que hoy finalizamos porque se nos acaba el año, básicamente. Hoy tenemos una invitada excepcional. Se trata de Carmen de la Guardia Herrero, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrática de la materia en esta universidad y, como me ha recordado al entrar, directora de la Universidad de la Experiencia, precisamente en la UAM. Bienvenida, Carmen. Gracias, gracias por Alberto. estar con nosotros. Gracias por pensar en mí en un día tan importante como es este, ¿no? Que se conmemora esa declaración y sobre todo esa lucha por los derechos humanos. Muy bien, pues hoy vamos a adentrar, tenemos para comentar, sobre todo que nos comente Carmen, la vida y el legado de una persona que fue bastante excepcional a lo largo del siglo XX, Eleanor Roosevelt, que probablemente es conocida de todos nuestros oyentes, al menos de nombre. Eleanor no solo fue primera dama de los Estados Unidos, sino que, probablemente más importante, fue una defensora incansable de los derechos humanos. Una figura clave en la creación y aprobación, en su momento, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una voz poderosa que se escuchaba en todo el mundo en la lucha por la justicia social, prácticamente hasta su muerte, o sea, durante toda su vida, ¿no? Y la idea es que analizar con Carmen cómo la vida, el ejemplo y las reflexiones y aportaciones de Eleanor Roosevelt nos pueden inspirar hoy para cuestionar todos estos estereotipos que rodean a las personas mayores y para seguir combatiendo el edadismo, es decir, para seguir valorando la importancia de la contribución a la sociedad en todas las etapas de la vida, incluidas las etapas finales de la vida. Carmen, es un honor, ya te lo he dicho antes. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, pues lo has definido, lo has descrito muy bien, ¿no? Porque es una persona, primero es una mujer que, a pesar de ser parte de las élites económicas y sobre todo intelectuales de Estados Unidos y de uno de los estados más diversos y más importantes culturalmente como es el estado de Nueva York, es una persona que nunca lo tuvo fácil. Y desde muy joven se comprometió primero con el feminismo, quizá porque era una niña que quería aprender, que quería estudiar y que se vio sometida a la etiqueta de las élites sociales neoyorquinas. Y después, porque cuando empezó a caminar de la mano de quien fue su marido, de Franklin Delano Roosevelt, entró en contacto con la realidad política y con una realidad política que tampoco le interesaba y que ella pensaba que había que mejorar. Entonces, su vida es una vida de compromiso y es una vida sobre todo de lucha, primero personal, individual, por los derechos civiles, por los derechos que te permiten la autonomía individual, y luego de lucha y compromiso por esos mismos derechos para todos aquellos excluidos de los mismos en Estados Unidos, que en los años que le tocó vivir eran una mayoría. Muy bien, Carmen. Claro, es cierto, ya tú misma lo has comentado, ella fue una mujer bastante multifacética porque daba discursos políticos, escribía artículos, aparecía en prensa, tenía vida social. Se matriculó mucho y desde muy pronto en la defensa de los derechos civiles, la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de los afroamericanos, de las minorías. En un periodo muy duro de guerras se involucró, sobre todo al final ya de la Segunda Guerra Mundial, por la promoción de una paz duradera en el mundo, un mundo marcado por conflictos, Guerra Fría, en fin. Pero muchas veces lo que a veces olvidamos es que ella hizo todo esto hasta las últimas etapas de su vida, prácticamente hasta su muerte, ¿no? Es decir, que desafió mucho tópico y mucho estereotipo que había sobre la idea de que el envejecimiento necesariamente limita el impacto que una persona puede tener
en su medio social, en su país o incluso en el mundo. Me gustaría escuchar alguna reflexión tuya sobre este punto en particular. Sí. ¿Qué podemos sacar de la vida de Eleanor Roosevelt en este sentido? Ella a sí misma sabemos cómo se veía, ¿no? Porque la autobiografía de Eleanor Roosevelt es algo que todos debemos leer. Es un libro maravilloso y en donde se nota que piensa que él es un ser humano y como tal quiere poder hacer lo que quiere hacer. Y la etapa de la vida en la que uno está, para ella no es ni siquiera un impedimento, ni mucho menos. Ella valora la experiencia, siempre lo dice, sobre todo la experiencia para lo que ella considera que es inevitable, ¿no? Adlai Stevenson decía sobre ella que ella le llamaba la atención que prefería encender una vela que maldecir en la oscuridad. Entonces ella decía que la vida está llena de obstáculos, que hay que tener un proyecto y que ese proyecto hay que llevarlo a cabo. Y desde luego para ella la edad es que ni la veía. El último capítulo de su autobiografía dice lo que nos queda por hacer, no cierra, queda por hacer muchas cosas. Y empieza, mis hijos, mis amigos, me dicen que descanse. Yo no, descansar para mí es la felicidad de ver que los proyectos se concluyen, no es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, va a defender siempre, políticamente, desde muy joven, va a defender los derechos de los mayores. Lo hace en los años 40 en Estados Unidos, pidiendo derechos para los jubilados, derechos económicos y socialización activa para los jubilados, pero lo hace con su propio ejemplo de vida, que es una vida activa hasta el último momento, pero una vida comprometida, sacando proyectos que le van interesando, increíblemente diversos, que tienen que ver sobre todo con todos los que lo necesitan y con un compromiso ejemplar, ¿no? Por lo tanto, la edad para ella no era ningún problema. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Siempre decía, no decía, el futuro es de los jóvenes, no. El futuro es de aquellos que soñamos y que queremos hacer cosas. Y así lo vio, y así lo veía. Y eso es muy especial, sobre todo por la época en la que vive. Qué muy frase especial, más bonita, ¿no? El futuro precioso. pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Sí. Esa es una frase maravillosa. Maravillosa, ¿eh? Quizá de las más bonitas que hay en la autobiografía. Claro. Y la defiende con su ejemplo y con su forma de vida, que no fue fácil. Fue una vida muy criticada por buscar esa libertad personal y por ese compromiso con los demás. No fue una vida sencilla. Sí, porque ella no se limitó a apoyar a su marido y a ser una mujer subordinada, florero, acompañando como esposa del presidente de los Estados Unidos al presidente en los actos. Ella en ocasiones tenía vida propia, a veces incluso disentía públicamente de algunas de las decisiones de su marido. En fin, era todo un personaje. Hay otra frase de ella que me gusta mucho, junto con esta que tú has mencionado. Es esta en la que ella decía, la vida debe ser vivida y la curiosidad mantenida viva. Uno nunca debe, por ninguna razón, darle la espalda a la vida. Yo creo que este elemento de la curiosidad es un elemento de es un mensaje de una enorme carga vital, ¿no? Es aquello que nos hace preguntarnos una y otra vez continuamente por lo que nos rodea y por el entorno, por quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué podemos hacer el día de mañana, qué hacen los demás, ¿no? Y yo creo, no sé tú lo que opinas, te lo pregunto, que esta es una actitud que viene muy bien a las personas a medida que vamos cumpliendo años, ¿no? Porque es una manera de desafiar eso que se llama también el edadismo autoinfligido, que es aquel que nosotros mismos a veces nos colgamos encima como un gabán y que nos acaba aprisionando, ¿no? Nos acaba haciéndonos que nos comportemos como creemos que se espera que debe comportarse una persona de determinada edad, cuando esto evidentemente no tiene más razón de ser que el puro prejuicio, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esto? Pues que lo pensamos mucho, ¿verdad? Pensamos, a veces cuando somos jóvenes, a la curiosidad no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Y la curiosidad es quizá para alguien como ella, que fue su motor, es decir, ella, la educación que recibió fue buena, pero corta.
A los 17 años le quitaron de un lugar maravilloso en el Reino Unido donde estaba aprendiendo con una profesora feminista, donde estaba feliz, y a entrar en sociedad, a cumplir con tu deber social, con tu deber familiar. Y ella siempre decía, hay que preguntar y hay que tener, además de preguntar, curiosidad por lo que nos rodea. Cuando describe su llegada a Naciones Unidas, cuando el presidente Truman le dice te necesito y te quiero en la nueva organización de Naciones Unidas, y no le dice para qué proyecto, el proyecto tiene mucho que ver con ella misma, pero empieza a trabajar, no sabe si decir sí o no. Cuando llega, dice que sí. Cuando llega, está preocupada porque no entiende o piensa que no está preparada para entender las breves noticias que le traían todos los días encima de la mesa. Era algo que se le escapaba y ella era tan curiosa que quería de verdad entender aquello. Y si necesitaba dedicarle 8 horas, le dedicaba 8 horas. Y lo cuenta en las memorias como ese deseo de aprender, ese deseo de enfrentarse al reto, porque tiene un proyecto que desarrollar, le mueve hasta el final de sus días. La curiosidad es necesaria para envejecer y para todo. Para todo, para sentirse más vivo. Para sentirse vivo, para aprender, para caminar, es muy necesario. Claro. Yo creo que efectivamente tú has mencionado que la autobiografía de Eleanor Roosevelt deberíamos leerla todos. Bueno, en todo caso, quien no la pueda leer o no la vaya a leer, sí debería saber que fomentar una imagen positiva de la vejez, tener de uno mismo esa imagen positiva, es una forma de vivir más profundamente. Y por tanto, y esto lo digo yo como médico de profesión, probablemente de tener mejor salud mental a medida que vamos avanzando en la vida, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver algo de lo que Eleanor Roosevelt creo que es, me gustaría que lo comentaras también, un ejemplo excepcional, que es la participación en la vida social, a cualquier ámbito. Desde el más elevado, como a ella le tocó, por razones históricas y de origen y de situación, al más cercano, iba a decir al menos elevado, pero no es verdad, porque los ámbitos más cercanos y más cotidianos de nuestro domicilio, de nuestros vecinos, de nuestras barriadas, de nuestros pueblos y nuestras ciudades, son en realidad el tejido del que se nutre de verdad la vida de las comunidades, ¿no? Y yo creo que este ejemplo de Eleanor Roosevelt participando incluso en cosas en las que al principio no sabía mucho, pero rápidamente se empeñó en aprender, es también un comportamiento que nosotros desde HelpAge nos gusta estimular, ¿no? Me gustaría que nos comentaras un poco en su autobiografía cómo ella vive esto, ¿no? Cómo se ve a sí misma participando en todas estas cuestiones, tanto de orden social como político, como periodístico, en fin. Ella tiene muchos ámbitos y amigos y amigas muy diferentes, y además amigos y amigas de muchas edades, y se mueve con felicidad y con tranquilidad en todos ellos. Entonces va a llevar a cabo muchos proyectos muy distintos. Cuando era la mujer del gobernador de Nueva York, es decir, cuando inicia su carrera el presidente Roosevelt, ella, que le apasiona la docencia, con otras amigas se compromete en un proyecto, pero amigas que son profesoras y maestras, que no tienen nada que ver con su clase social. Ella pone lo que tiene siempre al servicio del proyecto que lleva a cabo. Se compromete con un colegio para preparar a las mujeres para que puedan aprobar los exámenes de la universidad. Mujeres de toda clase social. Y eso lo lleva, como todo lo ha llevado en su vida, a fondo. Cuando visita las minas de Pensilvania, que se encuentra que los mineros han perdido por su vinculación sindical sus viviendas por parte de los dueños de las minas, crea una comunidad de mineros y con ellos decide cómo van a salir adelante y optan por una agricultura sostenible, y allí está muchísimo tiempo con ellos y además participando en todo. Cuando se queda viuda y deja la Casa Blanca, porque recordemos que Roosevelt muere siendo presidente, decide irse nada menos que al Village de Nueva York y comprarse una casa en Washington Square porque le gusta la gente, le gusta la cultura, le gusta pasear. Es decir, es una mujer
que esa curiosidad de la que hablábamos antes y ese compromiso con todos y con mejorar la vida de todos socialmente, la forma de ver la propia vida, la forma de ver la experiencia de vida, le va a llevar a diferentes rincones de la sociedad y de la vida estadounidense y también de la propia geografía estadounidense. Va a vivir y va a tener muchos ámbitos del sur al norte de Estados Unidos. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Vamos a ir terminando porque yo creo que los mensajes centrales los has ido destacando muy bien con una reflexión que yo creo que has mencionado también de pasada, ahora hace un momento, que es esta importancia que tiene para todas las edades, y en particular para las edades más avanzadas de la vida, el tener relaciones, proyectos, amistades, contacto con personas de edades más jóvenes. De tal manera que unos y otros, unas y otras, puedan compartir experiencias, anhelos, perplejidades, proyectos y tratar de llevarlas adelante, porque esta sí que es una forma en que las comunidades y en general los países se articulan de verdad más allá y con probablemente mayor solidez que las declaraciones rimbombantes a veces de muchos dirigentes políticos, periodistas y otras personas, ¿no? No es tanto lo que se dice, sino cómo se articula lo que se hace, lo que hace que las comunidades y los países al final tengan esto que a veces denominamos resiliencia o resistencia, pues a las catástrofes, a la adversidad o a la capacidad de generar riqueza y proyectos, ¿no? Me gustaría alguna reflexión tuya también en este sentido. Ese tejido, quizás sí, yo destacaría que el tejido de ella es estadounidense, pero también de alguna manera es un tejido intergeneracional y en un trabajo que me voy a centrar en el periodo quizá más visible de su vida, que es su periodo de Naciones Unidas y ese proyecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí la vemos trabajar con todas las pocas mujeres que están en la comisión, que son muy pocas, que son mujeres de distintas nacionalidades, de la India, mujeres dominicanas, de distinta altura, de distinta procedencia, de distinta edad, ella es la mayor, y van a trabajar en un equipo tan sólido y tan bien engranado que van a lograr cosas que hoy día nos sorprenden, porque cambian el texto de la declaración que conocemos, ¿no? Porque la declaración era de los derechos del hombre en genérico, por supuesto, pero ellas de repente logran, con diálogo, trabajando juntos, consensuando con ellos, con sus compañeros, creando una solidaridad internacional, pues hablar de los seres humanos en el preámbulo, ¿no? Logran hablar de igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero con consenso, sin aristas, sin dificultad. Y en parte, como ella dice, crea esa red desde muy pronto. Cuando estaba en la Casa Blanca hizo una cosa sorprendente y la quisieron desde entonces muchísimo todas las periodistas, y es que dijo que a las conferencias de prensa ella quería que si hablaba ella hubiera periodistas mujeres, y con ello les da un impulso a todas, porque los periódicos, por lo menos para hablar con la primera dama, necesitan tener periodistas mujeres. Crea unas redes que son interprofesionales, internacionales, transnacionales, que tienen que ver con su, como ella decía, ¿no? con lo más pequeño, con lo que tiene alrededor. Ella tiene una frase bonita que cuando le pregunta qué son los derechos humanos, dónde están los derechos humanos, ella dice que los derechos humanos están en nuestro día a día, en lo que hacemos con nuestro vecino de arriba, en lo que hacemos con el señor que nos vende la leche, en lo que hacemos, ahí es como se construye desde lo pequeño, desde el núcleo que tú constituyes desde ti, con tus vecinos, con tus amigos, hacia lo más grande, ¿no? Y en eso fue una maestra, ¿no? Cuando la vas leyendo, la vas escuchando, hay mucho publicado de ella,
La columna diaria, My Day, se puede leer, está en abierto. Y vas viendo eso, ¿no? Lo importante que es para ella lo pequeñito, el barrio, la casa, los amigos. Y de ahí ya vamos hacia lo grande, ¿no? Claro, claro. Esto que has dicho me recuerda lo importante que es en el mundo en que vivimos articular la diversidad, ¿no? Sí. Hacer que la diversidad sea un espacio de confrontación, sea un espacio de colaboración y de compartir vivencias mutuas. La diversidad en términos de edades, la diversidad en términos de razas, de religiones, de culturas, de renta, en fin. Yo creo que esto es también uno de los legados de Eleanor Roosevelt. Y yo creo que esto es algo en lo que muchas personas mayores pueden contribuir mucho, porque la experiencia de vida, en la mayor parte de los casos, te enseña a que la vida es diversa. La vida no es monotemática, monocolor, monocorde, antes bien al contrario. Muy bien, Carmen, pues estamos acabando. Yo no sé si quieres incluir alguna reflexión final antes de que terminemos. Yo creo que la diversidad, estoy totalmente de acuerdo, y también la flexibilidad y, como decíamos al principio, la curiosidad. Ella siempre dice que se equivocó muchas veces de joven, que era mucho más cerrada y que lo bueno de crecer y lo bueno de su vejez es que aprendió a escuchar al otro, a tener cabida a esa diferencia y a ir repensando muchas cosas, ¿no? Desde escuchar y también intentar ver con esa curiosidad. Entonces la flexibilidad también me parece un rasgo importante para envejecer bien, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. Yo creo que efectivamente has puesto el punto sobre una de las IES que debemos recordar y que en estos podcasts nos gusta recordar. Muy bien, hemos concluido. Solo me queda resumir que el personaje de hoy, sobre el que Carmen nos ha hablado con mucho conocimiento de causa, Eleanor Roosevelt, nos dejó un legado extraordinario. Animar a que se lea la autobiografía. Ella fue un ejemplo de cómo la vejez puede ser una etapa de impacto, de influencia, incluso de crecimiento personal y de desarrollo personal. Y nos inspira a seguir luchando contra el edadismo y a valorar los potenciales y los desarrollos de cada etapa de la vida, ¿no? Sí. Solo me resta decir que este es un podcast del Observatorio del Edadismo, con el que queremos contribuir a la lucha contra el edadismo y a promover los derechos humanos de las personas mayores. Recordar que nuestro objetivo es una vida digna para todas las edades. Y recordar, muy importante, que el problema no es la edad. El problema es el edadismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.